Bien, finalmente, luego que vimos el metabolismo, que eran las biomoléculas, vimos cuáles eran los procesos de óxido-reducción, vimos cómo era el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, vamos a ver cómo todos estos procesos van a coincidir o van a confluir en un proceso final del metabolismo. No es final, pero es un proceso importante donde todas las energías y las sustancias que se formaron en los procesos catabólicos y anabólicos de los carbohidratos, lípidos y proteínas van a aportar estos recursos al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Entonces, fíjense, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos es una serie de reacciones mitocondriales, ¿verdad? Las cuales llevan a cabo el catabolismo de los residuos acetilo, liberando equivalentes de hidrógeno, los cuales durante la oxidación permiten la liberación y captura como ATP de la energía libre de los combustibles celulares. Entonces, fíjense, esto suena como una palabra muy grande, pero lo que estamos hablando acá es de la serie de reacciones mitocondriales, porque sabemos que es en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, donde ocurre este proceso. Y este proceso del ciclo del ácido cítrico va a venir unido a otro proceso que es la respiración celular o fosforilación oxidativa. No confundir el ciclo del ácido cítrico, no confundir glicólisis, proteólisis o lipólisis con un proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, esta serie de reacciones mitocondriales van a llevar a un proceso de oxidación y reducción, donde van a haber liberación de hidrogeniones o H+, que van a ser capturados en estos procesos para producir ATP. Entonces, fíjense, particularidades, o sea, cuáles son las características de este proceso. Durante el curso de la oxidación del acetil-CoA en el ciclo, se forman equivalentes reductores en forma de iones OH, de electrones como resultado de la actividad de las deshidrogenasas específicas. ¿Quiénes son las deshidrogenasas? Las deshidrogenasas son las enzimas que van a permitir estos procesos de oxidación y de reducción. Ahora, esto es importante tener claro que el ciclo del ácido cítrico es un proceso aeróbico, es decir, esto va a estar presente en un metabolismo aeróbico, en una célula que responde al metabolismo aeróbico en especies que usan el aire para producir energía, ¿verdad? Entonces, en hipoxia o anoxia se inhibe parcial o totalmente este proceso. ¿Qué es hipoxia? La hipoxia es un aumento del CO2 con disminución del oxígeno y anoxia es ausencia total de oxígeno. Entonces, es importante que ustedes fijen que este ciclo ocurre en presencia de oxígeno, o sea, se ven procesos aeróbicos. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver las secuencias del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es lo que se persigue finalmente en el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs lo que va a pretender es, vamos a recordar que ya ustedes vieron que ocurría en la proteólisis. Finalmente se producía piruvato y el piruvato iba a formar acetil-CoA. ¿Qué ocurría con los lípidos? Los lípidos se oxidaban el acetil-CoA para producir piruvato. Luego teníamos los carbohidratos fundamentalmente, ¿verdad? Que van a producir piruvato para conformar el acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA es el que va a sufrir como molécula el proceso de oxidorreducción para producir ATP. Entonces, en eso consiste el ciclo de Krebs. Entonces, fíjense, es una secuencia de reacciones en las mitocondrias, en donde la matriz mitocondrial, que oxidan las porciones acetilo del acetil-CoA. Las porciones acetilo se refiere a la parte química, ¿ok? Es una vía central
que unifica e integra el metabolismo global, como se los dije al inicio de la clase. En ella se van a unificar todos los productos metabólicos, todo el piruvato, toda la acetil-CoA que proviene de proteínas, lípidos y carbohidratos. Ella reduce también en este proceso las coenzimas que se oxidan por medio de la cadena de transporte de electrones. Esto es ya al final y es la próxima clase que vamos a ver. Aquí esto se refiere cuando se habla de la cadena de transporte, estamos hablando de la respiración celular. O sea, ella va a producir los sustratos. Los sustratos, cuando hablamos de sustratos, estamos hablando de un producto, de una sustancia. Ella es la que va a aportar la sustancia para que se dé la fosforilación oxidativa en la respiración celular, que es en el transporte de electrones. También otra característica que ya la habíamos señalado es la vía común final de la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, como se los acabo de mencionar. Junto con la fosforilación oxidativa es la principal fuente de ATP. Esto es sumamente importante. Bien. Entonces, fíjense, acá nosotros estamos viendo el ciclo de Krebs, pero vamos a verlo a un nivel microscópico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros, fíjense, tenemos el piruvato, ¿verdad? Recuerden que aquí se habla por dos porque por la glicólisis nosotros hablamos, por ejemplo, que se formaban, incluso fue una pregunta de evaluación de ustedes, cuántas moléculas de piruvato, cuál era el producto de la glicólisis y eran 2 moléculas de piruvato, ¿ok? Entonces, estas moléculas de piruvato van a sufrir el proceso de oxidación para producir acetil-CoA. Este acetil-CoA va a sufrir un proceso de oxidación y va a formar cuando ella se oxida, o sea, cuando se oxida es que pierde electrones, ¿verdad? Ella va a formar una sustancia que se llama citrato. Entonces, fíjense, esto que tenemos aquí rosadito, yo les puse esta lámina con ese fin para que se entendiera. Esto azul, ¿qué significa? Esta es la mitocondria, ¿verdad? Para que recuerden de que esto ocurre dentro de cada mitocondria de cada célula del cuerpo. Entonces, ya el acetil-CoA al oxidarse se transforma en una sustancia que se llama citrato. Esta sustancia se le da el nombre de sustrato. El citrato, fíjense, esto que aparece aquí rosadito, son los carbonos, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Ok? De la oxidación del acetil-CoA se forma citrato, el cual tiene 6 carbonos. Luego, la enzima NAD va a oxidar, fíjense que ella al interaccionar con el citrato, le captura un electrón. ¿Qué es lo que está haciendo? Ella se reduce, pero el citrato se oxida. Entonces, fíjense, nosotros aquí teníamos 6 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos entonces C6, aquí tenemos C5. Si perdimos un carbono, significa que esa molécula se oxidó. Se oxidó porque esta molécula NAD, capturó ese electrón, ella se redujo. Ajá. Luego tenemos un proceso donde este citrato, luego de transformarse este citrato se va a transformar en alfa-cetoglutarato, como ya lo señalamos, y ya tiene 5 carbonos, porque él se redujo. Luego va otra vez a interaccionar, entonces fíjense, al interaccionar con otra molécula NAD, ella se va a oxidar también en esta reacción, desde el alfa-cetoglutarato al succinato, que es la otra sustancia que se va a formar como producto de la oxidación del alfa-cetoglutarato. Ella va a tener 1, 2, tiene 4 carbonos. Aquí tenemos 5, 4. Fíjense que partimos de 6, 5, ya vamos por 4. En este proceso se están liberando hidrogeniones. Fíjense, aquí tienen el H+, aquí tienen el H+. Se está liberando dióxido de carbono, que es este que aparece acá. ¿Ok? ¿Por qué se lo menciono? Ya les diré finalmente. Luego, hay un proceso donde esta sustancia se estabiliza. Entonces, fíjense, ella
va a sufrir ahora un proceso, sigue con su proceso de oxidación, pero ella se estabiliza. Ella aquí tiene 4 moléculas, tiene 4 carbonos, y aquí tiene también 4 carbonos. Entonces ella se forma de succinato a oxalacetato. Entonces, este oxalacetato va otra vez a entrar como sustrato, que es todo esto, ¿quiénes son? Succinato, esos son aminoácidos. Ellos van a ser recapturados por la célula para volver a repetir el ciclo del ácido cítrico. Este oxalacetato se va a reconstituir para finalmente producir nuevamente acetil-CoA por los procesos que ya vimos en las unidades anteriores, ¿verdad? O sea, glicólisis, proteólisis, particularmente proteólisis, porque estamos hablando acá de unos aminoácidos que se van a transformar en energía para producir proteínas, para oxidarse, para producir piruvato, etc. Ahora fíjense, lo que me interesa que fijen aquí es que en esta rueda, desde acetil-CoA hasta oxalacetato, se va oxidando esa acetil-CoA, va perdiendo carbonos, va produciendo H+, y esos carbonos van a formar dióxido de carbono y va a formar los H+, los hidrogeniones. Estos electrones que se forman en el ciclo de Krebs van a ser tomados por la cadena respiratoria. La cadena respiratoria simplemente es un conjunto de enzimas que están diseñadas para producir procesos de óxido-reducción, donde ellas van otra vez a usar estos hidrogeniones y este CO2 para producir ATP. Fíjense, aquí esto es una imagen donde estamos viendo la mitocondria. Entonces tenemos que tener claro que la glicólisis, todo lo que es el proceso del ciclo de Krebs, estábamos hablando que se produce en la matriz, en la cresta mitocondrial, ¿verdad? En cambio, la respiración celular se produce en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿cuáles son los resultados energéticos del ciclo de Krebs? Entonces, ya vimos cuál era el proceso del ciclo del ácido cítrico, donde la acetil-CoA se oxida para producir energía mediante procesos de óxido-reducción. Entonces, nos interesa saber qué cantidad de energía produce el ciclo de Krebs. Entonces, fíjense, el balance total del ciclo de Krebs por cada acetil-CoA es de 12 ATP. Bien, o sea, por cada molécula de acetil-CoA se producen 12 ATP. Ahora bien, aquí hablamos también, aquí hablan de 3 NAT, un NAT, un GTP. Este NAT, FAT son paquetes de energía equivalentes al ATP, pero que ellos van a participar, ¿en dónde? Ellos van a participar enlazando todos los procesos de oxidación y reducción del ciclo del ácido Krebs, lo que se produzca ahí, para incorporarlo a la cadena respiratoria. Recordemos que el GTP también es un paquete de energía. Entonces, fíjense, el balance del ciclo de Krebs del acetil-CoA es de 12 ATP. Es importante que esto quede claro. Sin embargo, la mayor cantidad de energía que se produce en forma de ATP no lo proporciona el ciclo de Krebs, sino la cadena respiratoria. Entonces aquí volvemos otra vez a la imagen general para que quedemos claros. Entonces fíjense, el acetil-CoA tiene 2 carbonos. Ya los acabo de mencionar en la otra imagen donde yo les señalé los carbonos en dibujo. Ella se oxida ella se reduce inicialmente y va a formar el citrato que tiene 6 carbonos. Aquí se estabiliza 6 carbones, citrato, isocitrato. Luego ella se va a oxidar a 5 carbonos que habíamos hablado. Luego a 4 y como 4 como oxalacetato en la oxidación final.
Entonces, en este ciclo, fíjense que se está produciendo ya en el paso de 5 a 4 carbonos la molécula de GTP, que también es un paquete de energía.